Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar de carinata, que probablemente sea el cultivo más rentable para este invierno, la mejor alternativa. Para eso nos acompañan Sebastián Bravo, que es gerente de Unidad de Negocios Carinata de Nucid, y Cédric Pasco, que a pesar de su acento francés, nos acompaña desde Palermo. Cédric es Business Developer para Saipol. Este es un negocio de 4 patas. Está Nucid como el propietario de la semilla carinata y el gerenciador de este negocio. Groboco Patel es el encargado de firmar los contratos con los productores, de la logística, las fijaciones y el pago, todo lo necesario hasta la exportación. Saipol se encarga de moler la carinata en Francia y de comercializar la harina de carinata. Y British Petroleum, que se encarga de la producción y la comercialización del biodiesel. La intención es que ellos compartan 2 presentaciones sobre el cultivo y después de eso dejemos espacio para preguntas y comentarios. Las preguntas y comentarios que vayan teniendo los pueden ir pasando a través de los comerciales o los pueden compartir en los comentarios aquí debajo en el mismo canal de YouTube. Vamos a comenzar con Sebastián, que nos acompaña de Venado Tuerto. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Agustín. Bienvenidos a todos. Bueno, la intención es que les compartas lo que has aprendido y todo lo que sabemos de carinata en este recorrido. Bueno, excelente, que tengamos una muy buena jornada juntos y podamos evacuar y contar y compartir este nuevo cultivo que se llama carinata. Permítanme primero presentarles brevemente Nucid. Nucid es una compañía del grupo Nufarm enfocada en semillas. El origen es Australia. Ustedes pueden estar viendo en sus pantallas el centro de innovación que tenemos en Venado Tuerto, donde hacemos investigación y desarrollo. Y brevemente contarles el foco que tienen Nucid en los distintos cultivos a nivel mundial, donde tenemos presencia en Australia, en Europa, en Estados Unidos y también en Sudamérica. Principalmente hay 4 cultivos que son los cold crop, los 4 cultivos que son principales para Nucid. Ustedes saben del girasol que tenemos y la reciente adquisición de un programa de genética de paraíso en Argentina, con lo cual nos da más foco en rendimiento, porcentaje de aceite y un excelente comportamiento a enfermedades. El segundo cultivo, y es el que hoy vamos a ahondar, es el carinata, es la única empresa que tiene un programa de breeding enfocado en carinata. Es un cultivo novedoso para la industria del biocombustible, enfocado expresamente en la parte de aeronáutica. El otro cultivo que también es muy importante dentro de Nucid es el sorgo. Somos el número 1 en provisión de genética a nivel de Sudamérica, el número 3 en el mundo. Una amplia variedad de productos enfocados en tolerancias y resistencia a herbicidas y a insectos. Y por supuesto no podía faltar colza, donde somos el número 1 en Australia y el quinto a nivel mundial, también con tolerancias a herbicidas ya incorporados. Pero empecemos a pensar un poco en carinata. Carinata es un cultivo innovador, sustentable, es un cultivo de cobertura con renta. Y para empezar en esta aproximación les propongo que compartamos un video donde nos dé los primeros pantallazos y veamos los puntos en común que tenemos con otros cultivos y los puntos diferenciales o particulares del negocio de carinata. Entonces, si pueden presentar el video, por favor.
Bueno, podemos en la primera aproximación ver que tenemos muchos puntos en común, como rentabilidad, como producción, como grano. Hay un negocio, por supuesto, pero también hablamos de sustentabilidad, de fijación de dióxido de carbono, hablamos de aceites, hablamos de biocombustibles, y esto es uno de los primeros diferenciales que tiene Carinata y donde vamos a ir transitándolo y tratando de llevarlo adelante. Nosotros sabemos a nivel mundial que la emisión de dióxido de carbono cada vez va en aumento y parte de esta emisión de dióxido de carbono se debe a la industria aeronáutica y esta industria aeronáutica tiene que dar un resultado o una respuesta sustentable para la disminución de estas emisiones, donde sabemos que entre el 3 y el 7% de las emisiones mundiales están originadas por esta industria. Y también sabemos que esta industria tiene un compromiso para el 2030 de reducir al 50% las emisiones que se emiten, ¿sí? Estas emisiones del 2030 no es mañana, sino es ayer. El tiempo corre y la respuesta o la mejor respuesta para reducir estas emisiones viene desde el lado de la sustentabilidad y viene desde el lado de Carinata. Pensemos cuál es el desafío, pensemos juntos. El desafío entonces es encontrar materias primas adecuadas que no dañen el medio ambiente, que no contaminen, que no deforesten, que tengan una gran disponibilidad permanente y sobre todo que no sean comestibles. Carinata no es un cultivo comestible, sino que está apuntado netamente a la industria. Además, todo esto tiene que ser planificado, tiene que tener una entrega inmediata y no tiene que competir o afectar a los cultivos actuales. Nosotros tenemos una oportunidad en toda Sudamérica en intensificar nuestras rotaciones y aprovechar los espacios de barbechos específicamente para la producción de carinata. Y la respuesta viene de la mano de la innovación. Estos cultivos que generan biocombustibles que son SAF, estos combustibles líquidos de bajas o nulas emisiones de dióxido de carbono. Carinata genera una reducción de gases de efecto invernadero o huella de carbono, como habitualmente la conocemos, de hasta el 80%. Y lo que hace este número es posicionar a Carinata como el primer cultivo a nivel mundial con una reducción tan importante. Y también pensemos en el negocio. El SAF, este tipo de biocombustibles que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, representa el 0,1% de lo que usa la industria de la aviación en su totalidad. Es decir, hay una demanda instalada e infinita que está esperando la provisión de este tipo de biocombustibles en base a carinata. Entonces, para nosotros hay una solución. La solución es de origen vegetal. Esta solución de origen vegetal se llama carinata. Nosotros la denominamos, o el eslogan es la energía del campo, porque a partir de la producción de este grano con alto contenido de aceite, como vamos a estar viendo, podemos generar estos biocombustibles, pero mucho más que eso. Podemos generar un muy buen negocio para el productor y un impacto muy positivo en lo que es la parte agrícola y de manejo en cada uno de nuestros campos. Por eso, cuando hablamos de carinata, nosotros no hablamos solamente de un cultivo, hablamos de un sistema de rotación en el cual carinata potencia y despierta esa energía para el resto de los cultivos, proporcionando mejoras reales, edáficas y de renta y además de rendimiento en los próximos cultivos, como vamos a estar viendo. Hablemos un poco más específicamente de carinata. Carinata es un cultivo oleaginoso, como les contaba, es invernal, estamos sembrándolo desde mediados de abril hasta principios de junio, es no transgénico, produce este aceite que no es comestible, está dedicado a la industria de la aviación y es de segunda generación porque tiene origen vegetal. Carinata es importante para la rotación, vamos a andar un poco más en cuál es la importancia, pero tengamos presente este sistema radicular profundo. Recuerden que las raíces de Brassica carinata son raíces pivotantes, son fuertes, exploran cerca de 90 centímetros en nuestros suelos y va a permitir el desarrollo de una dinámica totalmente distinta con las raíces que tenemos habitualmente, que son las de gramíneas, que son en cabelleras. Este sistema radicular permite generar, como digo yo, labranzas verticales biológicas rompiendo esos estratos subsuperficiales que se generan por años de siembra directa o el tránsito del equipo en nuestros lotes. Va a ayudar en el control de enfermedades y malezas, las enfermedades por cortar, los ciclos con un cultivo que es totalmente distinto a los que habitualmente manejamos y las malezas por cobertura. Recordemos que carinata es cobertura con una renta, hace un sombreado muy importante y esto impide que las malezas se desarrollen y es una muy buena estrategia pensando
para incorporar en el control de malezas tolerantes o resistentes a distintos productos y bajar las dosis que habitualmente usamos en nuestros lotes. Este cultivo de cobertura tiene un grano con un 45 a un 48% de aceite. Esto es muy importante y también es muy importante la cantidad de proteína que tiene el grano de carinata luego del prensado, y esto le da una doble utilización. Por un lado obtenemos el aceite y por otro lado vamos a obtener dentro del bagazo un alto contenido de proteína que va a terminar siendo un input muy importante para la alimentación animal. Permítanme ver juntos un ciclo de sustentabilidad. En realidad son los valores o puntos fuertes en el cual carinata puede y aporta a las distintas fases que nosotros tenemos dentro de la producción agrícola. Si pensamos en el suelo, podemos hablar de porosidad y estructura. Esto viene de la mano de las raíces. Piensen que estas raíces que exploran nuestro suelo generan, cuando se descompone, macroporos muy importantes. Estos aumentan la porosidad, aumentan la infiltración del agua, mejoran la estructura, una estructura esponjosa. Piensen que de raíces carinata aporta 6 toneladas. Esas 6 toneladas, cuando se transforman en materia orgánica, luego van a ser alimento para mantener con vida al suelo. Si hablamos de rotación, esta intensificación, hablamos de, en vez de usar un barbecho químico, mantener el suelo activo, mantener el suelo verde, generar un puente verde entre los dos cultivos principales, ¿no? Durante el invierno mantener el campo activo y verde, intensificando, incrementando la biomasa. La parte aérea de carinata aporta hasta 10 toneladas. Siempre estamos pensando en un sistema, siempre estamos pensando en sustentabilidad, siempre estamos pensando en alimentar nuestro suelo, en pensar en materia orgánica para el resto de los cultivos. Pero a su vez esta biomasa tiene un punto muy importante, que es una rápida descomposición. Entonces queda la disponibilidad de los nutrientes retenidos en esa biomasa para el próximo cultivo. En el lapso de una semana entre cosecha de carinata podemos estar sembrando soja sin inconveniente. La incorporación de biomasa profunda viene por el lado del sistema radicular, y la exploración o la alternancia de la exploración radicular es justamente esto que les comentaba de las gramíneas, que tienen una exploración en cabellera superficial en los primeros estratos del suelo, mientras que este tipo de cultivos tienen raíces pivotantes profundas que permiten alcanzar estratos que habitualmente no exploramos. Dentro del sistema productivo, una gran importancia para el control de las malezas, lo que hablaba en estas malezas tolerantes o resistentes, trabajarlas también como una herramienta más por sombreado y sin restricciones químicas para la rotación, porque todos los productos que utilizamos en carinata son banda azul y banda verde. Esto nos permite salir a un cultivo el que nosotros querramos, puede ser soja, maíz, sorgo, sin inconveniente. Y si teníamos pensado soja y queremos cambiar luego a maíz o al revés, no hay ninguna limitación. Algo muy importante para destacar, quizás para algunos de ustedes que están más familiarizados con la colza, la baja dehiscencia que presenta carinata. Las silicuas o las chauchas donde están retenidos el grano tienen muy baja dehiscencia, una mejora muy importante en la parte genética, especialmente trabajada, para brindar mayor plasticidad al momento de la cosecha y tener una reducción de pasar del 50 al 10% de esa dehiscencia, con lo cual nos permite retener el grano en el lugar que queremos, tener menos plantas voluntarias o hachas para el próximo cultivo, pero sobre todo poder armonizar las cosechas con otros cultivos de invierno. Es un cultivo flexible porque genera una cobertura muy importante, es profuso en su ramificación y en generar flores, con lo cual si hay algún evento que lo puede estar complicando, se suele reponer muy bien y tiene muy buena capacidad de volver a reinstalarse y generar o perdonarnos algún inconveniente en la siembra, que puede ser alguna planta que falte, algún chancho. La ramificación hace que se cubra y no se genere un lugar o un foco para malezas. Es importante también el bajo consumo de agua que tiene, versus trigo tiene un consumo de menos 60 milímetros, es decir, que estamos hablando de 270 milímetros para hacer el cultivo de carinata de punta a punta, y nos permite dejar esa agua para el próximo cultivo en el suelo. El otro punto importante, seguramente Agustín se va a explayar más, es el tema de la rentabilidad. Este es un cultivo de cobertura con renta y donde apuntamos y utilizamos como referencia un mercado internacional transparente para generar el valor o el precio para que el productor puede capturar en cualquier momento a partir de la firma del contrato.
puede operar futuros, puede vender contra el físico, y es algo que nos gusta porque al ser un mercado internacional y transparente, ninguna de las partes está tomando posición en la fijación del valor, sino que se mueve libremente por oferta y demanda. Y además, toda esta producción, al firmar el contrato, se garantiza la compra de todo lo producido y que sea certificado RCB. Y allí nos metemos un poco en lo que es medio ambiente. Todo este cultivo lleva una certificación que la lleva nuestro equipo de NUSIP, brindando soporte y sustento, ayudando al productor en cada una de las etapas, no solo en la agronomía, sino en todo este proceso. Es un proceso muy fácil, el de la certificación, donde se pide que se declaren las distintas labores que se van realizando en el campo, y con ello nuestro equipo puede lograr esta certificación para agregar valor a este cultivo. Y principalmente también la certificación tiene un valor agregado para algunos productores que hacen otros productos de valor agregado, por ejemplo, como sojas EPA o maíces Flint o especiales, donde pueden tener una certificación RCB generada durante el invierno y complementarla con la certificación de estos productos en el verano. Y allí ganar un diferencial de dólares. Y por supuesto, para las empresas que utilizan Carinata, dar evidencia al board o a sus socios mayoritarios de cómo se utilizan sus activos, cómo se cuidan sus activos, con una certificación RCB que habla de sustentabilidad. Bien, hasta aquí una presentación general de lo que es Carinata. Permítanos ahora compartirles cuál fue la evolución. Agustín nos contaba que en el 2019 comenzamos con las primeras hectáreas. Fíjense que el núcleo estaba en Entre Ríos y norte de Buenos Aires. Hablamos de 1.600 hectáreas y fuimos avanzando a lo largo de los años hasta llegar en el 2023 a 32.000 hectáreas. Ese crecimiento del programa tiene dos patas, le diría. Una es el entendimiento y la comunicación entre el productor y NUSIR en cuanto al valor de este cultivo y el aporte de este cultivo dentro de su sistema de producción. Y el otro punto muy importante es, fíjense que del año 20 al 21 nosotros hicimos un gran cambio, pasamos de utilizar variedades a los primeros híbridos, y ese crecimiento en híbrido permitió al productor obtener un 20% más de rendimiento dentro de su planificación de Carinata y tener una mejor oportunidad y mejor vigor híbrido para instalar Carinata en sus lotes. Ustedes preguntarán, bueno, 2023, 32.000 hectáreas, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? El objetivo de esta campaña, estamos hablando de 80.000 hectáreas para Argentina, y vamos muy bien con este desarrollo y los invitamos a que puedan sumarse. Brevemente, los materiales que nosotros tenemos, y este fue el primer híbrido que nosotros lanzamos, Nugget 400, es un ciclo intermedio largo, pensemos que estamos sembrando mediados de abril, estamos cosechando fines de noviembre, una planta de 1,70 m, mucho vigor, mucha cobertura, como pueden ver en las fotos, donde ese sombreado es muy importante, con una importante capacidad de ramificación. Y el otro producto que sucede al Nugget 400 es el Nugget 350, donde la diferencia principalmente está en el ciclo. Es un ciclo intermedio, donde tiene 10 días menos de ciclo que Nugget 400, manteniendo el rendimiento, y la estructura de planta es un poco más pequeña, y donde las silicuas o las chauchas donde están dispuestos los granos están más pegados al tallo principal y no tiene tanta ramificación. Es más erecta toda la predisposición de estas silicuas a nivel de la planta. ¿Cómo continuamos o cómo es nuestro plan de crecimiento? Hasta el año pasado, el 2023, Argentina lidera a nivel mundial la producción de Carinata. Luego lo continúa Uruguay con 2.000 hectáreas, y este año Uruguay está alcanzando las 15.000 hectáreas. El otro país que se incorporó fue Estados Unidos con 5.000 hectáreas el año pasado, y en este año, en el 2024, está lanzando comercialmente Brasil. Va a estar sembrando cerca de 10.000 hectáreas, Paraguay, Bolivia, en todo lo que es Sudamérica. Y hace 20, 25 días lanzamos también en Europa, en Francia y España, la producción de Carinata. Por esto que yo les decía, que es un cultivo global, donde NUSI tiene puesto mucho foco y la demanda está instalada, y es necesario generar múltiples lugares de producción y en escala para poder satisfacerla. Es por eso que nuestro objetivo para Sudamérica únicamente en los próximos 10 años es generar 1 millón de hectáreas de Carinata.
aún generando este 1.000.000 de hectáreas de carinata, la demanda sigue siendo mucho más que la oferta. Para ello y para este crecimiento, fuimos trabajando con distintos socios estratégicos, con Grupo Copatel en Argentina y en Uruguay, por supuesto, con Saipol en la parte del crushing, recepción de grano en Europa. Ellos son especialistas en generar aceites y para el consumo humano y animal, y enfocados sobre todo en este negocio. Y el último socio al cual sumamos a nuestro negocio es BP, British Petroleum. Es una compañía número 1 a nivel global, energía, con un amplio alcance de todo el sistema energético. Son ellos quienes están haciendo todo el desarrollo y posicionamiento, venta de este producto por los próximos 10 años. Hasta aquí mi presentación y luego cuando Agustín disponga seguiremos con consultas. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenísimo, Sebastián. Algunas preguntas ya me han pasado, así que vamos al cierre a repasarlas un poco. La idea es presentarlo a Cedric, quien está representando a Saipol. Ya parte de lo que hace Saipol lo introdujimos en el comienzo y lo volvió a repasar Sebastián. En todo momento el negocio está integrado en todas sus partes y lo que vemos es justamente una participación activa de todos los eslabones. Cedric, cuando estés, bienvenido y contanos un poco de Saipol y de las perspectivas de la demanda de este producto. Sí, sí, sí. Buenos días a todos. Gracias, Agustín, por esta invitación. Lo siento, la mayoría de mi soporte va a estar en inglés, pero voy a intentar hacer los comentarios en español. Entonces, algunas palabras a propósito de Saipol. Saipol es una empresa del grupo francés Avril. Somos el número 1 en la molienda de granos oleaginosos en Francia, con 3,5 millones de toneladas. Tenemos 600 empleados en Francia y plantas, como se ve en esta página, que están un poco en todas las partes de Francia y con 3 plantas con acceso al mar, una que está en Normandía, una en el suroeste de Francia con el acceso al mar Atlántico y otra en Sète, que está en el Mediterráneo, y con lo cual hacemos también producción y comercialización de harina para alimentación animal, de aceites vegetales para alimentación humana, de energías bajo carbono como biodiesel, Oleo100, que es biodiesel para camiones hecho a partir de aceite de colza, glicerina y lecitinas. Creo que la primera cosa que tenemos que enfocar es el porqué de la carinata. Acá tienen un estudio que hizo McKinsey sobre las distintas tareas que tienen los medios de transporte para hacer su decarbonización. Entonces, tienen en color blanco lo que es los carburantes fósiles, en violeta la electricidad, en rosa el hidrógeno y en verde los combustibles sostenibles. Entonces, ¿qué se destaca aquí? Pues que, por ejemplo, los coches particulares pueden hacer su decarbonización, sobre todo con la electrificación del parque de vehículos. Pero con respecto al sector de la aviación, no hay otra forma que utilizar los carburantes sostenibles. O sea, no se puede mover aviones grandes con baterías. Y entonces, este es un poco las emisiones del sector de la aviación ahora, y este es el escenario cero. O sea, ¿qué pasa si no cambiamos las cosas? Pues si no cambiamos nada, las emisiones de ese sector van a triplicar hasta 2050. Y lo que pasa es que en Europa tenemos una directiva de la Comisión Europea que se llama Refuel Directive, que se inserte en un paquete que se llama Fit for 55 de la Unión Europea,
que es una serie de medidas cuyo objetivo es una bajada como mínimo del 55% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Y entonces el Refuel Aviación, que es la bajada de estas emisiones por el sector de la aviación, ¿qué dice? Esta directiva dice que el sector, los proveedores de carburantes para aviación, tendrán que mezclar combustibles sostenibles, comenzando con un 2% mínimo de mezcla en 2025 y para alcanzar un 70% en 2050. Entonces, eso significa que sí o sí el sector de la aviación tendrá que bajar sus emisiones de gases invernadero. ¿Qué significa a nivel de la demanda global para estos combustibles? Pues este estudio de McKinsey nos enseña que esta demanda puede alcanzar un 25 millones en 2030 y para subir hasta un 123 millones de toneladas en 2040. ¿Y dónde dónde está esta demanda? Pues sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Está todo para mí. Lo que quería demostrar con esta presentación es sobre todo que hay una ola de demanda que vamos a tener para los combustibles sostenibles y que la carinata tiene un papel muy grande que desempeñar en esto, porque al ser un combustible, una materia prima, perdón, elegible para la producción de combustible para aviación, tiene su lugar y su desarrollo está por encima. Muchas gracias. Buenísimo, Cedric. Gracias. También va a haber algunas preguntas después para sumar. En el 2018, cuando Nucit se acercó a Agrocopatel con la intención de explorar o de armar un convenio y producir a partir de carinata, la demanda ya estaba firme y ya estaba ahí, ¿no? O sea, parte de lo que Sebastián y sobre todo esta última presentación, Cedric nos ha compartido. El desafío en ese momento era cómo transformábamos esa demanda o esa oportunidad que había en un negocio que pudiéramos llevar adelante a la práctica. Y nosotros en todos los cultivos que llamamos especiales, en el cual tenemos mucha experiencia, principalmente a través de la soja no GMO, buscamos siempre algunas de estas condiciones, ¿no? El cultivo de por sí ya representa para el productor todo un desafío y un aprendizaje en lo productivo. Lo que intentamos es que este aprendizaje en lo productivo no traiga complicaciones comerciales. Entonces, uno de los primeros puntos que definimos en ese momento es la carinata tiene que tener un precio transparente. O tenés un precio al momento de sembrarla, o tenés una referencia de fijación que te dé la tranquilidad de que es un mercado que no maneja tu contraparte, ¿no? O sea, no es que cuando hay mucho te lo pueden bajar y así especular con respecto a eso. Ahí fue cuando se terminó atando el precio a Matif. Otro de los puntos es que tiene que tener liquidez. O sea, ya de por sí estamos asumiendo un riesgo productivo. Entonces, que sea un producto que podamos fijar cuando queremos y podamos cobrar cuando querramos, ¿no? En muchas de las especialidades, el productor termina de producir y tiene que guardar la mercadería meses hasta que aparezca algún comprador, ¿no? Y el último punto tiene que ver con que la logística sea lo más fluida posible y lo más parecida a un commodity posible. Por eso definimos también que esto tenía que ir directo del lote al puerto. Siguiendo esta lógica, el negocio para este año está planteado con un precio que se fija en función del Matif mayo del 2025, menos $50 por tonelada. Hoy ese Matif
está en $490 la tonelada. Y después hay un esquema de bonificaciones según cantidad de hectáreas sembradas con la intención de acompañar a quienes apuestan a este cultivo. La logística se hace en San Pedro, en el puerto de San Pedro, es un puerto que administra Agrobocopater Hermanos, tratando de mantener parte de lo que dijimos, flexibilidad de recibo y tolerancia de recibo con humedad. Si bien no es lo que al puerto más le gusta, lo que nosotros entendemos es que los productores tienen que tener flexibilidad para entrar a cosechar en los momentos que realmente sea conveniente, para el cultivo carinata y para el cultivo siguiente. Y el tema del pago, lo mismo, que la mercadería se pueda cobrar rápidamente y que eso no sea algo que influya dentro del negocio. Vamos a habilitar algunas de las preguntas ahora, así que ahí los vuelvo a sumar a Sebastián y a Cedric para ir compartiendo parte de lo que nos han ido pasando. Un segundo que repaso con esto. Sebastián, tengo la primera pregunta. Si bien es casi imposible entrar en detalle para cada zona, pero hoy, para hablar de la parte económica, ¿cuál es el rinde de indiferencia en la carinata y qué rindes estimados tenés según las diferentes zonas de producción que mostraste? Bueno, excelente pregunta y gracias a quien la hizo. Tengamos en cuenta que el potencial de carinata está cercano a los 2.300 kilos. Ese es el potencial total de la genética que tenemos actualmente, donde el rinde de indiferencia hoy ronda los 900 kilos. ¿Sí? Es decir, es un rinde de indiferencia bajo, alcanzable, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en los últimos años con la utilización de nuestros híbridos a nivel país, con una dispersión, piensen ustedes que empieza norte provincia de Buenos Aires y termina en Formosa, más de 1.500 kilómetros de dispersión en cuanto a lotes, ambientes y variedad. En esa dispersión de ambientes y zonas, el promedio general de carinata es de 1.700 kilos, ¿sí? Ahora, si vamos a hacer foco, y abro 2 o 3 lugares, algunas consideraciones donde Entre Ríos representa hoy el 50% de la producción de carinata a nivel de Argentina y su rendimiento promedio como provincia está en los 1.900 kilos. El norte de Buenos Aires, de Ruta 8 hacia el norte, presenta un rendimiento promedio de 2.000 kilos. Y Santa Fe, y aquí les pido una disculpa porque no tengo sectorizado norte y sur, pero el promedio de Santa Fe está en los 1.500 kilos. Entonces, en las zonas quizás más norteñas están un poco más arriba, pero en ese promedio se maneja. Es muy interesante también el desarrollo que tuvimos el año pasado y comenzamos para continuar en Corrientes, donde los primeros lotes arrojaron valores muy buenos, cercanos a los 1.900 kilos, y también en Formosa con los mismos rendimientos. Año a año vamos trabajando junto con los productores y ajustando justamente el manejo y transfiriendo todo el conocimiento que hemos logrado en los últimos 5 años para el éxito del programa. Buenísimo, Sebastián. De la parte técnica tengo un montón de preguntas que vamos a ir sumando. Voy a pasar por un momento a una pregunta comercial. Cedric, me preguntan sobre series históricas de los precios y agrego yo algo más, por ahí más concreto a lo que es esta campaña. ¿Qué perspectivas tenés con respecto al precio de Matif? Con respecto al precio del Matif, bueno, el Matif tiene bastante volatilidad, ¿no? Como todos los mercados, pero ahora tiene un buen soporte el Matif por 2 razones ahora mismo. La primera es que tenemos mucha demanda por el lado de los aceites, debido a lo que vimos antes, que hay una demanda tremenda de biocombustibles hechos a partir de estos aceites vegetales. Y hay muchas plantas de biodiesel que se montan no solamente en Europa, pero sino también en Estados Unidos. Y este año tenemos una pantalla de los cultivos que no es tan buena como el año pasado. Las colza, por ejemplo, estaban
con los pies en el agua durante varias semanas, durante a las lluvias muy fuertes que tuvimos durante el periodo de floración. Y bueno, sí, por eso hay buenas, um, esto puede proceder un buen soporte al Matif. Buenísimo. Ahí yo agrego algo. Nosotros venimos haciendo y participando en Carinata del 2019. Puntualmente para Argentina, la relación precio-carinata, precio de trigo está en su mejor momento de los últimos años. Si bien no necesariamente tiene que ser cultivos que compitan, el área que se siembra de fina es muy chica comparada contra la que se siembra en verano en Argentina, pero, pero bueno, creo que ahí hay una relación que es bastante favorable a la carinata. Sebastián, te voy a hacer algunas preguntas técnicas como para que las ordenes y nos cuentes. Hay muchas referidas a cada zona, con lo cual ahí, si tenés algo en Globe sería bueno, pero las preguntas tienen que ver con fechas de siembra y cosecha para diferentes zonas. Puntualmente me están preguntando el norte de Santa Fe, pero referido a, si querés hacer una referencia a eso, si hay alguna experiencia bajo riego o el uso de agua o la eficiencia del uso de agua en carinata, también sería algo bueno para comentar. Bueno, a ver, son preguntas muy generales y entiendo que tenemos muchas zonas, entonces las voy a contestar y los invito a que ingresen a un sitio que tenemos de Carinata, que es www.carinata.com.ar. Allí tienen un programa que desarrollamos que es el Crono Carinata, donde les permite ingresar la localidad donde ustedes están, les permite ingresar la fecha de siembra, ver los distintos momentos en el cual el cultivo transcurre y la cosecha, la fecha de cosecha probable. Además, en este sitio tienen toda la información técnica de manejo y también tienen un chat, una oportunidad para dejar las preguntas y las consultas para que la gente de NUSIT se pueda contactar con ustedes y responderlas. Respecto de la producción o las fechas de siembra, habitualmente para la zona que estamos norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, estamos trabajando a partir del 20 de abril, ¿sí? Del 20 de abril hasta fines de mayo como ideal, y vamos a estar cosechando sobre fines de noviembre. Si hablamos del norte de Santa Fe, como era la consulta, quizás la siembra está corrida un poco más hacia adelante. Estamos hablando de primeros días de mayo, también para estar cosechando sobre fines de noviembre. Y la experiencia de riego sí la tenemos en distintos ambientes, como San Luis, como Córdoba, en provincia de Buenos Aires, solo como riego complementario. En San Luis era así el riego, digamos, o en Córdoba, perdón, era el riego lo que mandaba y alcanzaron valores de 2.300 kilos de producción. Recuerden que como es un cultivo certificado, al utilizar riego, nosotros vamos a ahondar para entender la eficiencia del agua, cómo se administra y algunos requerimientos en cuanto a milímetros que se aplican sobre el cultivo. Buenísimo. Tengo algo que me imaginé que podía llegar a pasar, pero hablamos de rinde de indiferencia y se disparan algunas preguntas con respecto a eso. Básicamente ahí tal vez no lleguemos a mostrarlo rápidamente ahora, pero en líneas generales, en el costo de implantación de Carinata, Sebastián, ¿cuáles crees que son los principales puntos que componen ese costo? Bueno, hoy cuando hablaba de este rinde de indiferencia está incluido todo lo que es el arrendamiento, digamos, el uso de la tierra, y los principales costos para mí están del lado de la parte de maquinarias, ¿no? Lo que es la siembra, pensemos que tenemos que hacer una siembra, al menos 2 aplicaciones sobre el cultivo, una para el control de insectos y otro para lo que es el desecante junto con fungicidas, que habitualmente se utiliza sobre fin de ciclo.
Y la cosecha, que habitualmente es una cosecha un poco más lenta que la que nosotros tenemos en trigo, es una cosecha que por el volumen de la planta se desarrolla a razón de 4 kilómetros por hora. Entonces esta cosecha un poco más lenta hace que el costo de la cosecha sea un poco más elevada que la de trigo en reconocimiento a esa labor. Yo diría que esos son los puntos más importantes a tener en cuenta. Obviamente que después el resto del paquete o del manejo productivo depende mucho de la zona y cada uno de los lotes. Y en esto los aliento a que nos hagan llegar las consultas a nuestra página web, pero también quédense tranquilos que nuestra red de distribución que tenemos a nivel país, tanto como los gerentes zonales de servicio técnico y de ventas, están disponibles para acompañarlos, para ir a ver los lotes, para ayudarlos en las decisiones utilizar las mejores herramientas para llevar adelante con éxito el cultivo de carinata. Buenísimo, Sebastián. Hay una pregunta con respecto al desecado. ¿Qué productos se pueden utilizar y cómo se cosecha? Se puede utilizar diquat en el desecado, no paraquat, porque esto va a la Unión Europea. El proceso de secado y cosecha es bastante sencillo. No sé si querés detallarlo un poquito. Sí, cómo no. Lo que habitualmente sugerimos es hacer una aplicación de un desecante para uniformar el estado en general del cultivo. La sugerencia es utilizar diquat, se puede usar también glifo, se puede usar saflufenacil, se puede usar glufosinato de amonio. Paraquat está prohibido. Sí, y lo que se hace esta aplicación y a la semana se cosecha y se cosecha en forma directa con una plataforma triguera, no tiene ningún inconveniente. Lo que hay que hacer es poner bien el molinillo bien arriba y adelante para que ayude a la embocadura de la planta durante la cosecha, pero es algo sencillo y con el equipamiento que habitualmente contamos en cualquiera de nuestras zonas. Buenísimo. Algunas preguntas referidas a mercado y a perspectivas. Cedric, te voy a compartir alguna la voy a ir contestando en función de esto. Me pregunta quién es la contraparte. Este es un convenio cerrado donde nosotros, los que estamos en este momento en pantalla, somos los que nos encargamos de comprar absolutamente toda la producción. O sea, la producción se hace bajo convenio y se compra todo. Ahí Cedric nos puede contar la experiencia cuando hemos hecho 1.200 toneladas el primer año y cómo ha sido esa logística, o cuando hemos tenido que combinar logística entre Argentina y Uruguay, pero el 100% de la producción se compra. Y la referencia de precio del Matif, Cedric, si querés además de contarnos eso, algunos números o comentarios de Matif, ¿no? Que es un mercado altamente operado en Europa. Sí, exactamente, Agustín. Bueno, sí es verdad que empezamos hace 5 años con pocos volúmenes y que este año hicimos una molienda de más de 20.000 toneladas de grano de carinata. Así que, bueno, es un buen desarrollo. Y a propósito del Matif, sí, el Matif, bueno, la verdad es que decimos Matif, pero el mercado verdadero se llama Euronext. Y Euronext es un mercado electrónico, ¿no? Como el Chicago. Es totalmente transparente, hay mucha liquidez, o sea, todos los días se intercambia decenas de miles de toneladas en este mercado. Y entonces no hay ningún riesgo de contraparte. Esto es importante de mencionarlo. Bien, y hay una pregunta que tiene que ver con, en función de esa demanda de combustible, SAF, ¿cuántas hectáreas necesitaríamos de carinata, ¿no? O sea, para llegar a volúmenes al 2030. Bueno, la verdad que hemos hecho un montón de análisis, siempre carinata, y sabemos que hay otros productos que también cumplen con estas características. Pero si querés decir el número, Sebastián, que tenés en la cabeza, para que la gente vea que hay mercado todavía para crecer. A ver, acá no hay límite, no hay un techo. Carinata es el que mejor performa en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. Esto que decía, el 80% lo produce Carinata en la reducción, es por eso, por la avidez
Y simplemente les traigo una anécdota de hace 3 años, una aerolínea australiana que estaba muy interesada en el aceite, biocombustible de Carinata, nos lo pide para probarlo, ¿no? Entonces lo pone dentro de su avión. Entonces Carinata se puede usar 100% puro, se puede usar en corte, y no tenés que hacer ningún cambio en los motores, no tenés que modificar absolutamente nada. Prueban, vuela, ¿sí? Despega y aterriza sin inconvenientes, sin problema, cero inconveniente, verifican la reducción y dice, bueno, listo, perfecto. Entonces queremos tanta cantidad de barriles puestos para tal momento en tal lugar. Y vos dices, bueno, pará, vos estás hablando de barriles y nosotros hablamos de biología en la otra punta. Y les estoy hablando hace 2 o 3 años atrás, ellos nos estaban pidiendo en un solo pedido, en ese solo momento, 250.000 hectáreas de carinata para ellos únicamente, ¿eh? Y nosotros les acabamos de contar que tenemos 32.000 hectáreas en el tope de nuestra producción, con lo cual no hay límite, y es por eso que Nusit lo ve globalmente y en múltiples países se está desarrollando carinata para abastecer en la mayor cantidad posible, y van a haber asociaciones con distintos grupos para seguir trabajando, porque no hay límite. La demanda está instalada. Esto, recordemos que el 0,1% de lo que usa la industria es SAF, y tiene que pasar idealmente al 100%, para lograr esta reducción. Así que en ese trabajo es donde los invitamos a sumarse y entender todo el valor que tiene este negocio, que es de largo aliento, es de largo alcance. Para eso Nusit hace inversiones en genética. Tenemos 3 centros, uno es Argentina, el número 1, otro está en Estados Unidos y el otro está en Australia. Y la combinación de los 3 hace que se generen rápidamente materiales con alta performance, con alta producción de aceite, con alta producción de proteína, para que el negocio sea integral para todos. Y cuando digo todos, yo en realidad estoy pensando en el productor, que es lo más importante, que sustenta todo el resto del negocio. Bien, bueno, hay muchas más preguntas y consultas. La intención era generar este tipo de interés. Todo lo que sea consultas comerciales en cuanto a propuesta comercial, tanto a través del equipo de Brocopatel como a través del equipo de Nusit, se pueden acercar y verlo desde la semilla, desde cómo operan las bonificaciones que les comenté, y lo mismo lo que tiene que ver con las partes técnicas, consultas de zonas como Norte de Córdoba, como algunas zonas que no conversamos hoy particularmente, pero dejamos los canales abiertos. La intención es reforzar que ese es un cultivo que venimos apostando porque creemos que tiene demanda, que venimos apostando porque ha demostrado darle rentabilidad al productor, que es una de las cosas fundamentales para que esto sirva y todos lo acompañemos, y que tiene probado, tanto con sus híbridos como con toda la trayectoria, un montón de conocimiento y manejo que creo que tiene varios puntos de ventaja sobre otros cultivos alternativos que se están ofreciendo. Así que agradezco a Sebastián y a Cedric. Tienen debajo en la pantalla un QR si quieren ayudarnos con alguna encuesta. Y les dejo por si quieren hacer algún comentario más a Sebastián y a Cedric. Después de eso nos despedimos. Simplemente agradecerles a todos la participación y las consultas. Estamos a disposición en todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego.